cable que querían comprar le dejaban de vender el fútbol. 8 meses después ese cable había perdido abonados y el dueño, que no había querido vender, empezaba a comprar por 2 centavos. Empezaba a vender por 2 centavos. Basado en... Además, como era un jugador tan importante, cartelizaba la venta de señales. Supongo que ustedes deben tener la experiencia que de pronto un cable se quedaba sin HBO. Y uno no entendía por qué desaparecían. Esto era porque hacían acuerdos de no venta, es decir, no le ve, como yo soy un jugador tan importante, si me querés vender a mí, no le tenés que vender a tal y cual competidor. Este fue el esquema en el cual se generó la profunda concentración mediática, que a nivel nacional es una posición dominante, hay varios grupos con posición dominante, pero además a nivel local genera un monopolio. Hay muchos lugares en este país donde si vos no tenés una empresa, ya sea del grupo Vila o ya sea del grupo Clarín, no podés ver televisión por cable. Eso es el único prestador. ¿Sí? A esto hay que sumarle algo que tuvo que ver con la evolución tecnológica y que yo creo que es el paso al futuro. Hace 20 años la vida era inconcebible sin televisión. Hoy la vida es muy difícil de imaginar sin acceso a Internet. Los gobiernos y las empresas invierten fortunas en permitir que todos nosotros tengamos acceso a Internet. Ahora, ese acceso a Internet tiene un camino, tiene una vía, que son las redes. Sin redes, cualquier cosa que yo les diga sobre libertad de expresión y acceso a Internet es mentira. Si ustedes no tienen ese maldito pedacito de coaxil o de telefonía de parte pobre, que es la de la telefónica, que les permite acceder a Internet, ustedes no tienen acceso a Internet. Y hay cosas que hoy ya solo se pueden hacer por Internet, como sacar un turno para el DNI. Es decir, porque el mundo va a ir ahí. Cuando los grupos se quedaron con las redes de los competidores, se quedaron con las rutas de la información del futuro. Ustedes piensen, ¿cuántos proveedores de Internet reales tienen ustedes? Acá, en la satélite. Perdón, me bajé en el satélite y me quedé en el satélite. En Varela, ¿cuántos proveedores reales tienen? Son pocos. Y significa que pocos se quedaron con las redes. Cablevisión, que es el que absorbió Fibertel. Claro, más lo que tengan por telefonía. Que no está autorizado a dar señal de Internet, pero Fibertel sí, pero como caducó y lo absorbió Cablevisión, está violando la ley. Exactamente, pero eso ya tiene que ver con una política de la empresa, ya voy a llegar ahí. Lo que les quiero decir es, aquellos que concentraron el cable, por eso el tema del cable es tan importante, no solo concentraron la imagen y el sonido de la televisión, concentraron la información que nosotros necesitamos para llevar adelante nuestras vidas. Y de alguna forma, cada vez que pagamos el abono de Internet, estamos pagando el peaje por el uso de un camino del que no tenemos otra. Es decir, yo les puedo decir lo que yo pienso. Yo creo que el acceso a Internet es un derecho humano y es parte de la libertad de expresión. Ahora, aún quienes no creen esto, dicen que es un vehículo necesario para el ejercicio de este derecho. En cualquier caso, pensemos que nosotros nos estamos acostumbrando a pagar por la plataforma que usamos para ejercitar nuestros derechos. Es de la misma forma que si alguien viniera a cobrarte un canon a la vida, que también es un derecho. Pero eso nos parece aberrante. Bueno, muchos de nosotros hemos pagado para ver la tribuna, y esto hasta hace poco. Este proceso de concentración mediática que se da en los 90 se da en base al incumplimiento sistemático de la norma, es decir, sobre todo después de la crisis de Tequila, el gobierno del doctor Menem se debilita y empieza a hacer concesiones. Al mismo tiempo empieza un proceso complejo que tiene que ver con la extranjerización. Buscando algún nivel de competencia para esos grandes jugadores que se habían conformado, se permite el ingreso de capital extranjero. Desregulación, privatización, pero eso tenía... flexibilización. Exactamente, pero la extranjerización tiene que ver con asignar recursos estratégicos a capitales que no necesariamente responden o están radicados en la Argentina. Esto va a tener, si se quieren, para mí un punto máximo, que va a ser el 99, donde un gobierno saliente, nuevamente en una situación de profunda debilidad, va a volver a reeditar la alianza con los sectores concentrados, va a dictar un decreto que es una infamia, que es el 1005 del 99, perdón, ese es mi teléfono. Este decreto lo que va a permitir es todo esto que se había hecho al margen de la ley, porque
toda esta concentración se había hecho sin las correspondientes autorizaciones, las bancos convalidas. Para darles un ejemplo, la compra y venta de licencias estaba prohibida. Durante 10 años, todos los grupos compraron y vendieron licencias, estando prohibido por ley. Pero no solo va a provocar esto la convalidación, va a poner algunas normas que van a hacer, que solo van a agravar el problema. Para darles un ejemplo cortito, ustedes saben que una sociedad es una persona de existencia ideal, es decir, conformada por personas. Los dueños de la sociedad es quienes tienen las acciones de esta sociedad. Ahora, los dueños no son los gerentes. Para permitir la concentración, ¿saben cómo se controlaban los requisitos personales? Se controlaban a los gerentes, en lugar de controlar a los dueños de las acciones. Piensen esto, yo podía tener 15 sociedades con 15 gerentes distintos y ser un solo dueño. Esto es lo que pasó en la Argentina. Después de esto vino la crisis del 2001 y la crisis económica del país. La crisis económica del país, además, vimos con mucha claridad cómo estos grandes grupos condicionaban la política. ¿Y cómo la vimos? Nosotros vimos al Congreso sancionar 2 leyes para salvar grupos mediáticos. La ley de bienes culturales y la ley de quiebras. Pensemos esto. Todo el Congreso de la Nación Argentina, en plena crisis económica, dedicó tiempo y espacio de debate parlamentario a sancionar 2 leyes para beneficiar a 2 grupos económicos. Dicho de otra forma, imagínense si yo voy a diputar y digo, quiero que saquen una ley solo para mí. ¿Qué me diría el diputado? ¿Vos estás loca? Bueno, no fue el caso. ¿Pero por qué tiene que ver esto? ¿Por qué pasó esto? Tiene que ver con, si quieren, con cuestiones casi sociológicas que pasaron y con cuestiones que le pasaron a la política. Los 90 fueron muy malos en muchos sentidos. No vamos a hablar de las cuestiones sociales y económicas, déjenme detenerme en algo que tiene que ver con la política. La política es una herramienta de construcción que se basa en cuestiones reales, se basa en necesidades reales, se basa en gente real, se basa en militancia real y lo que por lo menos los periodistas llamamos territorio. Cuando la política se fue alejando de lo real, fue quedando presa de los sets de televisión. Esto pasó en los 90, que tuvo que ver con que el Estado debe ser chico, la política es mala. Para darles un ejemplo, todos creemos que la política está de la mano con la corrupción. No, la corrupción es un delito. Pero a nosotros, como nos quitaron la política, nos dijeron que la función pública es casi una administración, ¿no? Es decir, el político electo es un administrador de los bienes. No, político electo, digo, cuando yo voto a alguien, voto lo que ese alguien piensa. Y cuando pierdo votando a quien eso piensa, pero tengamos claro, la política no es la administración, la política no es como la inodora, incolora e insípida. Generalmente si nos ponemos a hablar de política, ustedes van a pensar algunas cosas de cómo se debe distribuir el dinero, van a pensar algunas cosas de cómo hacer la educación, pero a lo mejor no tiene nada que ver con lo que piensa otro compañero o con lo que pienso yo misma. Cuando nosotros tomamos una decisión política, no solo decimos que Juan sea presidente o senador o diputado, estamos diciendo que se gaste tanto dinero en educación, que no se gaste tanto dinero en defensa. O al revés, hay quienes toman otra opción y dicen hay que priorizar la seguridad por sobre la educación. Esas son posturas ideológicas de la política. La política no es una administración sin ideología. Cuando yo decido gastar dinero en construir cárceles, tengo una posición ideológica que me hace usar el dinero en ese sentido. Cuando yo decido usar dinero para tratar de rehabilitar chicos del Paco, tengo una posición ideológica que me dice que esa es la decisión correcta. ¿Sí? No somos administradores. La política no somos administradores. Decidimos el recurso, el uso de los recursos en función de posiciones ideológicas. Los 90 nos convencieron que esto no es así, que éramos administradores. ¿Qué tiene que ver con el consenso de Washington, que había como una única receta, la cual uno solo tenía que ejecutar? Porque estaba el libre mercado. Sí, porque ni siquiera era tan libre, porque los que predican el libre mercado no lo practican, pero No. Quiero volver a los 90. Esta política, alejada de lo real, empezó a ser presa de una cosa que es la masmediatización de la política, es decir, la política como hecho de medios masivos de comunicación. Traducido al castellano y más fácil es cambiar la militancia territorial o la militancia de lo real por la militancia de los estudios de televisión. Les voy a dar un ejemplo claro de esto.
cuando nosotros pensamos en los políticos argentinos, nosotros creemos grandes referentes políticos a personas que luego en lo real no tienen esa representación electoral. Basta ver ejemplos como Bullrich o Carrió. Digo, todos nosotros pensamos que ellos son grandes dirigentes porque hacen una construcción de la política del set de televisión. Su espacio de militancia es el set de televisión. Digo, como también lo fue el menemismo, deseamos lo claro. Esta debilitación, este debilitamiento, de la política hace que la política se vuelva muy susceptible a los deseos y necesidades de quienes le dan la herramienta de militancia mediática. Yo, si me permiten, y esto nuevamente es una posición personal, para mí no hubo cosa más triste, pero no como peronista, sino como argentino, que lo que pasó cuando la ley de medios se trató en diputados. Porque si hay un espacio democrático por excelencia, es el ágora, el espacio del debate público, que en nuestra democracia es el Congreso. Y los diputados de la oposición se levantaron el espacio democrático por excelencia y se fueron a dar el debate en cuestión de televisión. Y la realidad de la política estaba pasando en ese espacio público. Digo, uno pierde ganas. Lo que no puede es claudicar el debate, ni privatizar el debate, ni necesitar que para poder hablar alguien te prenda la cámara. Esto demuestra hasta qué punto la presión de estos grandes grupos influenciaban decisiones políticas y ponían a la política en una situación de debilidad. Y además de poner a la política en una situación de debilidad, ponían a la ciudadanía en una situación de debilidad. Les voy a dar un ejemplo cortito que tiene que ver con los intereses económicos, porque detrás de esto hay una concepción profundamente mercantilista de la información. Les voy a dar un ejemplo corto y si quieren autobiográfico. Yo tengo un hermano menor que es discapacitado. Y durante mucho tiempo he tenido que incluso litigar con obras sociales imprepagas para que me den la cobertura. ¿Por qué? Porque las leyes de regulación les permitían cobrarle más caro a mis padres, que son docentes universitarios, con lo cual sus capacidades eran bastante agotadas. Pero además iban dando prestaciones. Hace 2 años se discutía en la Argentina la ley que regula las prepagas. ¿Cuántas veces vieron a los representantes de las prepagas? ¿Se acuerdan de Velocopit? Cientos de veces. ¿Cuántas asociaciones de usuarios de medicina prepaga vieron? 0. Y no es porque no haya usuarios o asociaciones. No lo hay porque las empresas de medicina prepaga son algunos de los grandes oficiales del mercado de la televisión argentina. Eso es una manera. Cuando vos no das un tipo de mensaje, estás censurándolo. Cuando vos crees que la información es mercancía y que todo debe hacerse en pos del rating o del anunciante, estás censurando esta cosa. Esta era la situación de profunda concentración económica, de profunda concentración mediática y de profunda concentración de infraestructura, en el cual comienza el debate de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que tiene una historia previa, que tiene que ver con organizaciones, sindicatos, universidades, organizaciones de derechos humanos, artistas, que se pusieron de acuerdo y elaboraron los 21 puntos por la radiodifusión democrática. Eran 21 reglas claritas que tendría que cumplir una ley de la democracia. ¿Por qué 21 puntos? Porque esto se hace en el año 2004 y eran 21 años desde que se había recuperado la democracia. Entonces era un punto de la nueva ley por cada año de democracia, por cada año que no se había podido cambiar la ley. Esto toma estado parlamentario, es aprobado, es declarado de interés, y en el 2008 se toma la decisión, y en esto yo lo decía la Julián, la verdad que fue un momento muy lindo cuando se toma la decisión de avanzar en finalmente reformar la ley de radiodifusión y hacer una ley que fuera compatible con la democracia. Y acá, permítanme decir, esto sí lo digo de militante y lo digo con mucho orgullo, son el único prestador. ¿Sí? A esto hay que sumarle algo que tuvo que ver con la evolución tecnológica y que yo creo que es el paso al futuro. Hace 20 años la vida era inconcebible sin televisión. Hoy la vida es muy difícil de imaginar sin acceso a internet. Los gobiernos y las... A cada cable que querían comprar le dejaban de vender el fútbol. 8 meses después ese cable había perdido abonados y el dueño, que no había querido vender, empezaba a comprar por 2 centavos.
empezaba a vender por 2 centavos. Basado en, además, como era un jugador tan importante, cartelizaba la venta de señales. Supongo que ustedes han tenido la experiencia que pronto un cable se quedaba sin HBO. Y uno no entendía por qué desaparecían. Esto era porque hacían acuerdos de no venta, es decir, no le ve, como yo soy un jugador tan importante, si me querés vender a mí, no le tenés que vender a tal y cual competidor. Este fue el esquema en el cual se generó la profunda concentración mediática, que a nivel nacional es una posición dominante, hay varios grupos con posición dominante, pero además a nivel local genera un monopolio. Hay muchos lugares en este país donde si vos no tenés una empresa, ya sea del grupo Vila o ya sea del grupo Clarín, no podés ver televisión por cable. Las empresas invierten fortunas en permitir que todos nosotros tengamos acceso a Internet. Ahora, ese acceso a Internet tiene un camino, tiene una vía, que son las redes. Sin redes, cualquier cosa que yo les diga sobre libertad de expresión y acceso a Internet es mentira. Si ustedes no tienen ese maldito